¿Ya? Entonces, siguiente. Recordando lo que habíamos visto, chicos, ¿ya? Te dicen, la siguiente pareja de átomos se puede clasificar como, a ver, ¿qué tienen en común esos átomos, chicos? A ver, verifica. Tienen Ah, en común Neutrones. número de los neutrones. los neutrones. Entonces, al ojo, ¿cómo lo vas a llamar? Isótopos. Isótonos. Isótonos, a la mala. No lo piensas dos veces, ¿no? Cha, a la mala, isótonos, ¿no? Porque no tienen el mismo número atómico. Si tuvieran el mismo número atómico, isótopos. El mismo número de masa, isóbaros. Ni uno ni otro, ¿ya? Entonces se llaman isótopos. Chicos, el siguiente grupo de átomos, ¿qué tienen en común ellos? Número de masa. Excelente, Carlita. Por lo Masa. tanto, ¿cómo lo vas a llamar? Isóbaros. Isóbaros. ¿Con qué letra lo recuerdas? ¿Con la letra? A. Con la letra A. Perfecto, eso te va a ayudar. Eso es tip unidemia, nadie más lo tiene. Siguiente, se tienen los siguientes átomos: potasio, calcio, potasio. Ah, mira, potasio, calcio, potasio. Ah, mira, potasio. Vamos a ver. Dice, no es correcto afirmar. Analicemos, ¿ya? Mira, este potasio y este potasio, si bien es cierto, es potasio, no son lo mismo, ¿cierto? ¿En qué se diferencia el primero del tercero? Número de masa. Número de masa. El número de masa. ¿Qué puedes afirmar del primero y el tercero? Ayúdame. ¿Qué puedes afirmar de ellos? De que son isótopos. Isótopos, claro, Isótopos. el mismo número atómico, pero diferente cantidad de neutrones y por lo tanto es diferente. Y ahora, ¿qué tienen en común el primero y el segundo? Porque está claro El que número hay masa. en, entre el primero y el segundo. ¿Qué son ellos? Isóbaros. Isóbaros. Si tienen el mismo número de masa, ellos van a ser isóbaros. Por lo tanto, ¿qué vas a responder aquí? El potasio y el calcio, yes, es correcto. El potasio y él son isótopos, yes, es correcto. El calcio y el potasio son isótonos. Sí. No. Dale, dale. Hemos visto, ¿no? Mira, ellos llaman la misma cantidad de neutrones, ¿cómo lo vas a llamar? Ahorita lo saco todo de clase. Dos especies que tienen la misma cantidad de neutrones, ¿cómo se llaman? Isótonos. Isótonos. Por lo tanto, el calcio y el potasio son isótonos, correcto. El calcio más 2 y el potasio más uno tienen la misma cantidad de electrones. Si a este le pongo carga más 2, ¿cuántos electrones tendría? Ayúdame. 18. 18. 18. Y si a él le pongo 18. carga más uno, también 18. Entonces, ellos dos, si hago esto, Sí ¿tienen corresponde. electrones? ¿Sí o no? Sí. Sí, correcto. Sí. Él y él tienen la misma cantidad de neutrones, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ya. Falso. Siguiente. Señale aquella especie que no es iso con el resto, con las demás. ¿Cuál de esas no es isoelectrónica? Número de La D. electrones acá, chicos. Rapidito. La D. 18. La D. Número La de D. electrones. 8. Número de electrones. 18. ¿Acá cuántos? 17. 16. 16, pues 17. ¿Cómo? ¿Cuántos electrones hay acá? 16. 16. 16. ¿Cuántos electrones? 18. 8. Entonces, muy bien. Taca, 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 taca. Carlita, escoge un número entre el 1 y el 6. 3. El 3, a ver, 1, 2, 3. El isótopo más común de protones, oye, habla, ¿cuántos protones hay aquí? El hidrógeno 1, 1. 1. Un protón. Un protón, ¿correcto? Neutrones, hay No. Hay neutrones. 0. Electrones, ¿cuántos electrones hay ahí? Un electrón. Ya, pero a ti qué te preguntan. El isótopo más común posee en su núcleo. ¿Qué vas a responder? Solo un protón. Solo un Solo protón. un protón. Alternativa a la letra
B, ¿ya? Karina, entre el 1 y el 6, escoge un número que no sea el 3. El 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El protio no posee neutrones en su núcleo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Acabamos de ver de que el protio no posee neutrones en su núcleo. Es correcto. Todos los isótopos del hidrógeno son estables, te lo mencioné. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Son estables el protio y el deuterio. El tritio no es estable. Profe, ¿por qué no es estable? Porque es radioactivo, ¿ya? Es una especie muy, muy inestable, incluso se encuentra en muy poca proporción en el universo. Todos los isótopos del hidrógeno poseen un protón en el núcleo. A ver, ¿quiénes son los isótopos del hidrógeno? El protio, el deuterio Y y el verdadero. ¿no? Y todos, sin excepción. Verdadero. ¿Cuántos protones veo acá? En el protio. Uno. En el deuterio, uno también. Y en el tritio, ¿cuánto veo? Uno. Entonces, todos los isótopos del hidrógeno poseen un protón en su núcleo. Yes, esto es correcto. ¿Qué vas a marcar acá? Verdadero, falso, verdadero. Alternativa de respuesta, la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Ajá. Entramos y con esto vamos cerrando, chicos, porque me interesa que esto lo vean y esto lo vamos a empezar a debatir, ¿ya? En la clase que tengamos el día jueves. Química toca día jueves, si mal no recuerdo, sí, jueves. ¿Ya? Así que se los voy a dejar. Necesito que esto lo lean, lo para nosotros poder discutir de esto ese día, ¿ya? Modelos atómicos. Acá tenemos un mapa mental de los modelos atómicos para poder, vamos a llamarle, resumir todo lo que corresponde a los modelos atómicos antes de llegar a la mecánica. ¿Ya? Porque acuérdate, ¿ya? Que nosotros ahora conceptualizamos el átomo en función de la mecánica cuántica. Te dije, ¿cuál fue el principio que nos ayuda a ingresar a la mecánica cuántica? El principio de Las cuerdas. incertidumbre. A ver, algunos lo llaman principio de indeterminación. Así también lo vas a poder dar, no te preocupes. Incertidumbre o indeterminación. ¿Qué es el principio de incertidumbre o indeterminación? Es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad de un electrón en el átomo. Por lo tanto, lo que sí puedes hacer es definir una región del espacio donde existe la máxima probabilidad de encontrarlo. ¿Cómo se le llama esa región del espacio donde existe la máxima probabilidad de encontrar un electrón, chicos, que no me recibe? Empieza con orbi y termina con tal. ¿Cómo se llama? Orbital atómico. Correcto. Entonces, un orbital atómico es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar electrones. Vamos a llamarle la forma base del átomo o la teoría base del átomo como tal. La hizo por primera vez Dalton. Dalton demostró experimentalmente de que toda la materia está formada por átomos y estableció que el átomo es indivisible, indestructible, impenetrable y eterno. O sea, Dalton por primera vez utilizando métodos analíticos, métodos científicos, de que toda la materia está formada por átomos. ¿Qué dijo? Toda la materia el átomo dijo. Y por último, dijo,
Terrible. A ver, veamos.
Hola chicos, ¿me confirman por favor si me pueden escuchar y ver? Sí, profesor. Ahora sí, profesor. Sí, mil disculpas, que el Zoom es terrible, me ha estado botando a cada rato. ¿Ya? Y aparte que me está botando a cada rato, se le ocurrió actualizarse. O sea, no se le puede ocurrir actualizarse en mejor hora que no sea en estos momentos. A ver, veamos, ojalá que ahora sí ya estemos. Deberíamos estar, a ver. Ya. Entonces ya deberían ver mi pantalla, me avisan por favor. Sí, Muy bien, perfecto. Hace un rato estaba que le llamaba, les escribía, les decía todo. Uy, el Zoom a cada rato me botaba. Ya, bueno, ya deberíamos estar. Eh, entonces, veamos acá. Les decía, ¿ya? El, la primera concepción de Dalton es que el átomo era indivisible, indestructible, que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos y que adicionalmente de que todos los átomos eran idénticos, que cuando los átomos se combinaban lo hacían en una relación de números enteros sencillos, números enteros simples, ¿ya? Entonces te preguntaba, el átomo, según la concepción actual, ¿se puede dividir o no se puede dividir? ¿El átomo tiene una estructura interna, sí o no? sí, ¿Se puede dividir al átomo o no? ¿Tiene algo interno el átomo, sí o no? Sí. sí, Sí. ¿Qué es lo interno que tiene el átomo? Lo interno que tiene el átomo son protones, neutrones, electrones, ¿cierto? El átomo sí se... Nucleares, ¿no? ¿No? Luego decía que el átomo es indestructible. 6 de agosto y 9 de agosto de 1945. ¿Qué pasó ese día, chicos? O esos días. No me digas que dieron una película en Netflix, porque no te voy a creer. se descubrió el electrón. Bomba nuclear. Las bombas atómicas. Claro, las bombas atómicas de Hiroshima, Nagasaki, fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esas bombas atómicas demostraron de que el átomo sí se puede destruir. Existe un tipo particular de reacciones que se llaman reacciones nucleares que liberan muchísima cantidad de energía, ¿ya? Luego dijo Dalton de que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos. ¿Eso es correcto? A ver, ¿qué cosa es el protio, el deuterio y el No. tritium? ¿Qué es el protio, el deuterio y el tritio? ¿Isótopos del Hidrógeno. Isótopo del hidrógeno. hidrógeno, ¿no? O sea, no es cierto que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, puede ser de que sea diferente. Y cuando los átomos se combinan, se hacen en una relación de números enteros sencillos. O sea, eso es correcto. O sea, Dalton dijo que cuando los átomos se combinan, lo hacen en relación de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 y cosas así. O sea, no puede ser de que un átomo se combine con la mitad, con la tercera, con la cuarta parte de otro. Siempre tiene que ser números enteros. ¿Y por qué él llega a esa conclusión? Llega a esa conclusión porque los átomos son indestructibles. Ahora, Dalton, mucho de lo que dijo, él no lo sabía en aquel entonces. Las validaciones posteriores hicieron ver de que mucho de lo que él había dicho no era correcto, pero a Dalton se le considera el padre de la química antigua porque gracias a que él propone esto, que no estaba del todo bien, él da los primeros pasos para el desarrollo de la teoría atómica moderna. Entonces, por esa razón se le tiene mucha consideración a Dalton como el padre de la química moderna, ¿ya? Luego aparece Thomson. Se empiezan a desarrollar o analizar o estudiar a los llamados rayos catódicos, ¿ya? En tubos de descarga. Eso lo van a leer para nosotros poder tener un marco de referencia el día jueves, ¿ya? Acuérdense que yo voy a poner ahora la semana de la teoría de las cuerdas y voy a poner algunas otras cositas en Facebook, ¿ya? Para que ustedes empiecen a comentar ahí y nosotros podamos interactuar, ¿ya? Entonces, tenemos Thomson, ¿ya? Thomson lo que hace es, toma como referencia estos estudios que se hicieron a través de los rayos catódicos, ¿ya? Y los empieza a estudiar. Y se encuentra con que los rayos catódicos eran un flujo de partículas de carga negativa que eran comunes a todos los átomos, ¿ya? Ya estas partículas de carga negativa, que eran comunes a todos los átomos, él les da el nombre de electrones.
Entonces, por esa razón es que a Thomson se le considera el padre o el descubridor del electrón, porque él descubre el electrón a través de sus trabajos con los rayos catódicos. Para Dalton, el átomo era como una esfera compacta, ¿ya? Para Thomson, el átomo era una esfera compacta, pero esa esfera compacta estaba cargada positivamente. Y él dijo, los electrones están incrustados en esta esfera como las pasas en un budín. Por esa razón es que a su modelo se le llama el modelo del budín con pasas, ¿ya? Haciendo alusión de que era similar a una esfera compacta cargada positivamente con los electrones incrustados en su interior, ¿ya? Similar a como si fuera una sandía, la sandía sería el átomo y las pepas serían los electrones, o un panetón. El panetón sería el átomo y las frutas, las pasas, esos serían los electrones que se encuentran ahí incrustados, ¿ya? Luego más adelante, Rutherford empieza a hacer experimentos y empieza a bombardear láminas de oro muy delgadas con rayos alfa. Y al hacer esto, se da con la sorpresa de que algunos rayos alfa se desviaban ángulos muy pronunciados. Si era correcto lo que había dicho Thomson en su modelo atómico, lo que se esperaba es que la mayoría de las partículas alfa atravesara la lámina sin que se desviase, ¿ya? Pero hubo una desviación muy grande y en muchos casos incluso los electrones rebotaban por su trayectoria de incidencia. Entonces, esto le hizo pensar a Rutherford lo siguiente. Si la mayor parte de las partículas alfa atraviesan esta lámina, significa que el átomo no es compacto, como lo había dicho Dalton o como lo había dicho Thomson. No es compacto, sino el átomo más bien es en su mayor parte un espacio vacío. Y como es tan vacío, las partículas pueden atravesar el átomo sin ningún problema, ¿ya? ¿Por qué algunas partículas se desviaban? Bueno, él dijo, existe una parte central que le voy a dar el nombre del núcleo atómico y que va a tener carga positiva. Como las partículas alfa tienen carga positiva y esto es positivo, posi con posi se repelen. Cuando las partículas alfa pasan cerca del núcleo atómico, ¡uy!, se repelen. Pasan cerca del núcleo atómico, ¡uy!, se repelen, ¿no? Se desvían. Entonces, cuando las partículas pasan cerca del núcleo atómico, se van desviando. Las partículas que pasan lejos, atraviesan sin ningún problema, pero las que pasan cerca, sí, se repelen, ¿ya? Se desvían. Entonces, eso explicaba por qué la desviación. Ahora, ¿y por qué algunas partículas rebotan? Ah, porque esas partículas van directamente contra el núcleo atómico. Y entonces, al ir contra el núcleo atómico, ¡pac!, regresa. Entonces, él postuló de que el núcleo atómico no solamente era una zona muy pequeña y cargada positivamente, sino era una zona muy compacta y que ahí estaba concentrada la masa del átomo. Por eso es que las partículas regresaban por su trayectoria de incidencia. Por esa razón es que a Rutherford se le considera como el descubridor del núcleo atómico y propuso un modelo atómico similar a un sistema planetario pero en miniatura, o sea, el núcleo en la parte central y los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Esa es la concepción que nosotros tenemos en el colegio, desde el colegio de lo que es un átomo. Sin embargo, tú sabes que eso no es correcto, es una concepción que se dio en aquel momento y que la podemos tomar como referencia, pero no es lo correcto. Sobre todo si tú quieres saber la verdad, eso no es lo correcto, ¿ya? Sin embargo, sí existe un núcleo, existe una zona externa, que es la nube electrónica, donde están los electrones dispersos alrededor del núcleo atómico. ¿Dónde? No sabemos exactamente, porque acuérdate que existe un principio que se llama el principio de... Incertidumbre. Incertidumbre, ¿no? Y el principio de incertidumbre te impide conocer dónde está exactamente el electrón en un momento dado. Existe una incertidumbre, una indeterminación de saberlo. Por esa razón existen regiones de máxima probabilidad a las que se llama orbitales atómicos. Rutherford descubre el núcleo atómico y adicionalmente a su modelo se le llama el modelo del sistema planetario en miniatura, ¿ya? Un poquito más adelante, en 1913, Bohr lo que hace es modifica este modelo atómico porque el modelo de Bohr de Rutherford tenía algunas inconsistencias. Y de esas inconsistencias hablaremos posiblemente nosotros en la clase del día jueves, ¿ya? Pero Bohr logra resolver las inconsistencias del modelo de Rutherford, pero su modelo solamente se podía aplicar al átomo de hidrógeno. O sea, si bien es cierto, ayudó mucho
para poder dilucidar lo que estaba pasando en aquel momento, su modelo también estaba limitado al átomo de hidrógeno. Y ya luego de Bohr hacia adelante, con el ingreso de la mecánica cuántica, todas estas teorías han servido como referencia para tener una base de cómo es el átomo actual. Pero el átomo actualmente se basa en los criterios de la mecánica cuántica. Entonces les dejo esto, voy a colgar la presentación en el Google Classroom para que ustedes lo tengan, para que lo lean y lo podamos discutir el día jueves en nuestra sesión, ¿ya? Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. La disculpa del caso porque el Zoom se portó muy mal el día de hoy. Esperemos ya que en las siguientes clases esto se pueda corregir, ¿ya? Entonces, nos estamos viendo. Ustedes siguen con su próxima clase. Nos vemos hasta más tarde que tienen su quiz. Chao, chao.